no solo pendientes, sino donde vemos incluso peligros de regresión en muchos de ellos. Entonces sí nos parece valioso este ejercicio, incluso peligros de poner en vitrina el estado de las cosas. Tenemos que buscar que los gobiernos realmente sean consecuentes y coherentes en relación a lo que firman, pues tienen compromiso de cumplirlo, y si no, de rendir cuentas de por qué el Estado se muestra tan débil para atender responsabilidades como esta, pero sí muestra fuerza para desarrollar políticas muchas veces contrarias a los derechos de los ciudadanos. Entonces, sí queremos pues agradecer a la red, sobre todo que fue la que nos integró a todas las organizaciones de la región para hacer esta mirada nacional y de conjunto regional sobre estos compromisos tan importantes, estos temas tan importantes que deberían formar parte prioritaria de la agenda pública de cada país. Como digo, para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy bonita, compartir con otras organizaciones y en este momento pues presentarles a ustedes los resultados del ejercicio desarrollado. Así que les agradezco de nuevo y pues estamos acá atentos a cualquier observación o pregunta que ustedes tengan en adelante después de la presentación. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Manfredo. Bueno, ahora vamos a tener unas palabras de Enrique de Obarrio, que es el coordinador general de RedLab. Vamos a compartir aquí el video. Si me pueden habilitar para compartir, por favor. Muy buen día a todos y todas. Encantado de estar aquí con ustedes. Los informes nacionales que desde el Observatorio Ciudadano de Corrupción se han empezado a producir este año, tomando como punto de partida el compromiso de Lima, firmado por los gobiernos en la Cumbre de las Américas de 2018, evidencian que pese a que muchos países tienen desarrollos normativos favorables a la lucha contra la corrupción, el panorama es muy preocupante, ya sea porque no existen instrumentos para materializarlos o porque faltan garantías para el control ciudadano e institucional. Y las alarmas no solo las encienden dichos informes nacionales, sino también otra herramienta de análisis, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. El último índice, publicado en enero de este año, ubica a nuestra región en las peores calificaciones posibles. Los únicos países que tienen mediciones satisfactorias son Canadá, Uruguay y Estados Unidos, los cuales en una escala sobre 100 puntos superan 60. El resto de países de nuestra región tienen puntajes inferiores que ponen a nuestro continente en serios aprietos cuando de la lucha contra la corrupción se trata. El puntaje regional promedio es de 43. Los peores países calificados son Nicaragua, Haití y Venezuela. Cuando vemos sus actuales situaciones políticas y económicas, nos damos cuenta por qué. Y no solo es cuestión de percepción, sino también de realidades tangibles. Son países con democracia y dados perspectivos. El gobierno sin embargo, en el Estado y la sociedad no necesariamente requiere de democracias en ruina, como pasa en estos países. Hay también ejemplos preocupantes como Ecuador,
Brasil, Perú, Honduras, El Salvador, Bolivia, Solo un segundo, vamos a silenciar aquí a un participante. Prácticas corruptas están profundamente normalizadas. Para corroborar lo anterior, quiero invitarles a consultar minuciosamente los informes nacionales que desde hoy se ponen a disposición de todos y todas. En estos documentos, juiciosamente trabajados por el Observatorio Ciudadano de Corrupción, encontrarán insumos que la sociedad civil debe tener en cuenta para desplegar sus distintas acciones. El observatorio, por su parte, es una estupenda iniciativa que empezó a funcionar desde el año pasado, integrado por los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, luego de superar un proceso de convocatoria y selección a cargo de un comité técnico y multisectorial. Asimismo, ha hecho un trabajo articulado con los puntos focales y los escenarios nacionales del Foro Ciudadano de las Américas. Ambas iniciativas, Foro y Observatorio, son esfuerzos ciudadanos de nuestro continente que quiero resaltar y aplaudir, no solo por el magnífico trabajo que han hecho, sino también porque la plataforma que tengo el honor de coordinar hace parte fundamental de ellas, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, RedLat. Por supuesto, dicho esfuerzo es colectivo. En el caso del foro, lleva 6 años con una veintena de organizaciones en alrededor de unos 15 países, liderado por la Secretaría Técnica de la RedLat. Por su parte, el observatorio lleva 1 año trabajando y es coordinado por Proética en 19 países del hemisferio. Si miramos en conjunto y de manera integral, todo este proceso ha sido titánico y retador. América Latina y el Caribe es una región con profundos problemas políticos y demandas sociales difíciles de conjurar en una sola agenda, a pesar de que las dolencias continentales son patentes casi en las mismas materias y en derechos humanos, y sobre todo si hablamos de la lucha contra la corrupción. Toda esta historia comenzó en 2015, cuando desde la dirección ejecutiva de la RedLat se decidió apostar por la construcción de un proceso regional de participación en los espacios multilaterales de las cumbres de las Américas y las asambleas generales de la OEA, y que ayudara a mejorar el eco y la incidencia de nuestras voces en dichos espacios. Y esa oportunidad se dio gracias a una convocatoria que publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es gracias a su contribución como donantes que la primera fase de este proyecto pudo construir un camino colectivo hacia la cumbre de 2018 en Lima. Y por supuesto, gracias también al esfuerzo de todos los puntos focales y la Secretaría Técnica del Foro. Sin ese excelente trabajo, la fase 2 no se hubiera dado. Gracias al impacto ocasionado en 2018 en Lima, el Departamento de Estado decidió confiar en nosotros y nosotras una vez más e incluso ir más allá al sumar un hito tan grande como fue la conformación del observatorio. Por cuestiones de la pandemia, muchos de los resultados que esperábamos tener antes solo se están materializando hasta ahora. Pero sin lugar a dudas, el esfuerzo de todas las organizaciones ha sido extraordinario. Aplaudo con fuerza tanto al Foro Ciudadano de las Américas como al Observatorio Ciudadano de Corrupción por los hitos que han logrado y por ser actualmente referentes de sociedad civil en los espacios interamericanos. Es un verdadero orgullo poder ser parte de una manera u otra
de todo este gran proyecto ciudadano. Muchísimas gracias. Bueno, ahora queremos darle la más cordial bienvenida a Diana Silva de RedLat, quien lidera el Foro Ciudadano de las Américas, para que nos amplíe tal vez un poco de información sobre qué es el Observatorio Ciudadano de Corrupción, qué es el Foro Ciudadano de las Américas, y de antemano agradecerle muchísimo por la oportunidad que nos ha dado a todas las organizaciones de realizar este observatorio. Gracias, Daniela. Así es, solamente quiero sumarme al saludo que nos dio Enrique de Obarrio y contarles un poquito más acerca de nuestro trabajo. La Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, RedLat, lleva más de una década trabajando en el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la región, articulando ejercicios de diálogo local, nacional, regional, con procesos hemisféricos y globales de incidencia, incluyendo las asambleas de la OEA y, por supuesto, el proceso de cumbres de las Américas. Es en el marco de ese ejercicio de promoción del diálogo y de la participación que nace nuestro querido Foro Ciudadano de las Américas. El Foro Ciudadano de las Américas es una plataforma de diálogo, intercambio y enriquecimiento mutuo de las organizaciones sociales de América Latina y del Caribe. Desde que empezó el foro en 2017, ha trabajado por consolidarse como un espacio político de sociedad civil a nivel regional, como una red de trabajo con diversa representatividad de las organizaciones sociales de América Latina, que ha trabajado, entre otros temas, por la defensa del Estado de Derecho, las instituciones democráticas, así como la participación e incidencia cualificada de sociedad civil en los escenarios generados por la OEA y en otros, por supuesto, de carácter nacional y local. Como parte de nuestra agenda como foro tenemos la defensa del espacio cívico, la protección y garantía de los derechos humanos, la gobernanza y la apertura de nuevos escenarios de incidencia. También como punto fundamental de nuestra agenda se encuentra la lucha contra la corrupción. Este ha sido parte fundamental de la agenda del Foro Ciudadano de las Américas, de la preocupación de las organizaciones de sociedad civil, pensando sobre todo en el carácter sistémico que tiene la corrupción como problema público y en el impacto negativo que tienen las instituciones democráticas y en la particular afectación que tienen los grupos más vulnerables, también en el espacio cívico. Es en este contexto que surge el Observatorio Ciudadano de Corrupción como un mecanismo que nos permite avanzar en la lucha contra la corrupción. Inició su acción el año pasado bajo el liderazgo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional y de Transparencia por Colombia. El observatorio combina 3 elementos fundamentales: el conocimiento técnico de los capítulos de Transparencia Internacional que participan en más de 19 países en articulación, el proceso político y social de los puntos focales y escenarios nacionales del Foro Ciudadano de las Américas, y la acción y coordinación de incidencia de RedLat con nuestras plataformas básicas de trabajo, que son el diálogo plural, el diálogo de saberes y la interseccionalidad. Este trabajo que estamos presentando, el resultado del día de hoy, ha convocado a más de 300 organizaciones sociales a lo largo de América Latina y el Caribe. Estas organizaciones han participado en procesos de formación, en el proceso de seguimiento al compromiso de Lima, firmado en la Cumbre de las Américas de 2018, y ha generado 19 reportes nacionales. Contarles que además de la presentación que tenemos el día de hoy, hemos hecho presentaciones en Venezuela, en Perú, vamos a tener en Ecuador, en Costa Rica, en 19 países de la región. Contarles también que tenemos informes regionales, uno más enfocado a aspectos normativos y otro enfocado más a aspectos cualitativos y políticos, que hacen parte también de toda esta labor de coordinación.
Es un honor para RedLab estar a cargo de la Secretaría Técnica del Observatorio y del Foro. Para mí particularmente acompañar este maravilloso y complejo ejercicio de diálogo, concertación de agendas y construcción colectiva por parte de la sociedad civil, en el marco del cual surge el informe de Guatemala que presentamos el día de hoy. Saludar, por supuesto, el esfuerzo de la sociedad civil. En Guatemala particularmente hay un trabajo territorial muy importante, un trabajo de base que de pronto no tenemos tan fuerte en otros países. Hay unos ejercicios de diálogo desde el territorio. Ustedes realizaron diferentes reuniones para la construcción de este informe, teniendo, por supuesto, una complejidad rural. Entiendo también que contó particularmente con participación de población rural de Guatemala, y en esa medida queremos felicitar ese gran esfuerzo y trabajo. Muchas gracias por convocarnos el día de hoy. Muchas gracias, Diana, por esa explicación y por esas palabras. Creo que me atrevo a hablar por todas las organizaciones para agradecerle la oportunidad que RedLab brindó a todas las organizaciones que fueron parte del informe y que nos permitió llevar a cabo todo el informe. Entendiendo ahora el marco, procedemos a presentar los resultados del informe. Para ello, le quiero dar la bienvenida a Eddie Kush, director legal de Acción Ciudadana. Gracias, Daniela. Un atento saludo tanto a Diana como representante de RedLab, a todas las organizaciones que nos acompañan, tanto del interior, de los departamentos, las comisiones de auditoría social, el ICEFI, a las de Mariposas, Instituto Demos, quizás se me va alguna organización, pero realmente estamos muy agradecidos por el aporte que nos dieron dentro de la construcción de este informe. Realmente es un retrato vivo de lo que vivimos en Guatemala. Claramente tenemos una percepción bien clara de qué es lo que está pasando en el país, cuáles son los avances, los retrocesos y sobre todo los retos que tenemos como guatemaltecos y como guatemaltecas ante una situación o un estado que prácticamente va quedando ausente de lo público y más se interesa por los beneficios privados de los políticos de turno y también de otras fuerzas que dominan prácticamente este ejercicio de poder acá en Guatemala. El informe retrata básicamente esos compromisos que ha asumido el Estado de Guatemala en el Acuerdo de Lima de 2018 y se evalúa de la siguiente forma. Yo voy a presentarles acá mi pantalla donde está la presentación. De igual forma, nosotros vamos a hacer llegar el informe a cada uno de ustedes y también a medios de comunicación con su respectivo comunicado o nota de prensa. Pues muy bien, a manera de introducción, primero, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Ya lo platicamos entre las organizaciones, pero al público en general, pues prácticamente el informe o el Observatorio Ciudadano de Corrupción es una coalición de organizaciones que hace un seguimiento a estos compromisos asumidos en Lima, Perú. Quizás suena un poco lejano, un poco desconocido en qué consiste esta cumbre, pero es la cumbre que se realiza entre los estados de Latinoamérica, de América en general, en donde los gobernantes pues, se aglutinan y asumen ciertos compromisos internacionales. Podemos equipararlo con compromisos como la Convención contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas, pues también el Acuerdo de Lima, es un antecedente sobre esta lucha contra la corrupción a nivel internacional y que pues, se está midiendo a través de estos informes. La idea es que la sociedad civil de varios países a nivel latinoamericano evalúen cuál ha sido el avance o los retrocesos que han existido para cumplir con estos compromisos anticorrupción y de gobernabilidad. Básicamente se hace una evaluación no de todos los compromisos porque son 57, pero sí se priorizan algunos que son los que son más sensibles para los países latinoamericanos. Pues ya presentamos la agenda, básicamente Manfredo ya habló, también el coordinador general de RedLab, también Diana de RedLab, y yo presentando el informe y después una sesión de preguntas. La idea es presentarles cómo es que se construyó este informe. Como les decía,
son 57 mandatos o 57 compromisos los que se adquirieron en el 2018 por parte de los estados. Guatemala estuvo suscribiendo este compromiso y nosotros priorizamos 19 de esos mandatos. De esos 19 mandatos, pues se tienen algunos compromisos muy específicos como el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la transparencia, el acceso a información, la protección de denunciantes y de derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, el financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales, la prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas, y la cooperación internacional, tanto en la investigación de casos como también en la recuperación de activos, lavado de activos, extinción de dominio, que son, digamos, los cinco temas eje de este informe. Esto, para construir el informe se priorizaron los mandatos, los temas, pero se hicieron unas evaluaciones a nivel normativo, digamos, qué normatividad, qué leyes tenemos aprobadas acá en Guatemala, y aquí también una peculiaridad de Guatemala es que no solamente se han aprobado normas, sino que hay intentos y hay también normas que van en retroceso. Digamos, en algún momento, quizá algunos recuerdan, en el 2012 se aprobaron normas anticorrupción que fortalecieron la lucha contra la corrupción, pero que en los últimos años, en los últimos 2-3 años, el Congreso ha promovido normas que van totalmente contra la lucha contra la corrupción y van en retroceso. Y lo mismo sucede con participación ciudadana. Se aprueba una ley de organizaciones no gubernamentales, se aprueban reformas que van en todo lo contrario en fortalecer la participación ciudadana, sino de alguna forma limitarla. Entonces, se hicieron estas evaluaciones a nivel normativo y también las preguntas de práctica o qué tanto se han implementado estos compromisos. Tuvimos algunas reuniones con ustedes para poder evaluar cuáles son esos avances en la práctica y cómo el Estado de Guatemala pues, ha asumido sus compromisos. Especial agradecimiento a todas las organizaciones que pues, participaron en esta iniciativa. Puedo mencionar tanto al ICEFI, a COGECOP, un especial agradecimiento al ser el punto focal del Foro de las Américas, Asociación Lambda, por ejemplo, que es una organización de comunidad LGTBIQ, a las de Mariposas, que representa organizaciones de mujeres, Instituto Demos, que trabaja con jóvenes y también en fortalecimiento de la democracia a nivel electoral también, la Red Nacional de Comisiones de Auditoría Social, quienes pues con ellos hemos trabajado bastantes estos temas, no solamente en este informe, sino también en otros que estamos preparando y que próximamente vamos a presentar, y dentro de ellos se incluyen la Comisión de Chiquimula, la Comisión de Chimaltenango, Zacatepeques, Alta Verapaz, Sololá, etcétera, que son quienes han participado también en esta iniciativa. Ya para conocer los datos, pues les presentamos básicamente cuáles son los resultados que tenemos de este informe. Una mirada general, les mencionaba, hay 5 ejes que son los que se mencionan. Estos son evaluados tanto a nivel normativo, a nivel de práctica, la eficiencia con la que se ha presentado, la sostenibilidad de estas iniciativas, y se le da un puntaje que va de 0 a 3, donde 3 es más alto y 0, pues prácticamente no hay ningún avance en el cumplimiento de los compromisos. El primero, si ustedes se dan cuenta, fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, pues, es un compromiso o un mandato que no se ha llegado ni siquiera al puntaje de 1, sino tiene el 0.63. El puntaje más bajo, que sorprendentemente, a pesar de que tenemos una ley de acceso a información pública muy robusta, hay un ente regulador como la Procuraduría de los Derechos Humanos que hacen un trabajo pues loable en este sentido, a pesar de los retos en recursos, pues a pesar de ello hay una cultura de no cumplimiento y aparece con 0.42, que es el puntaje más bajo en temas de transparencia, acceso a información y protección de denunciantes, que dicho sea de paso, acá en Guatemala no tenemos ni siquiera una ley de protección de denunciantes por casos de corrupción, con lo cual es difícil que los ciudadanos puedan denunciar, incluso todo lo contrario, los ciudadanos que denuncian son criminalizados, como lo mencionaron las comisiones en su momento.
En temas de financiamiento a la política, tenemos un puntaje de 0.94 sobre 3, que sí hay un avance normativo. En el 2016 se aprobaron reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero su implementación ha sido muy difícil. El Tribunal Supremo Electoral carece de esa independencia de la cual debería tener, también carece de esos recursos tanto a nivel financiero como operativo para poder monitorear el financiamiento de la política, digamos, el financiamiento de los partidos políticos. En las últimas elecciones, por ejemplo, varios partidos no cumplieron con presentar sus reportes y con hacerlos públicos al Tribunal Supremo Electoral sobre los gastos y sobre el origen de la campaña, y eso hace ver que realmente es muy débil esta institucionalidad. En prevención a la corrupción de obras públicas, por ejemplo, podemos ver que sí tenemos un sistema electrónico, Guatecompras, que resulta muchas veces muy técnico, hay que tener un conocimiento previo para monitorearlo, sí está actualizado, pero no resulta ese sistema electrónico transaccional que otros países tienen, como Chile, en donde realmente ya el mismo sistema funciona, es transparente, es accesible para los ciudadanos y sobre todo garantiza la competencia, la transparencia y disminuye los riesgos de corrupción. Guatemala pues tiene un avance comparado con otros países como Honduras, que realmente todavía tienen el reto de poder plantear un sistema electrónico como Guatecompras, pero que no termina de finalizar. Entonces, pues tiene un puntaje de 1 sobre 3, lo cual implica que hay un avance mediano en este compromiso. Y la cooperación jurídica internacional, especialmente en temas de investigación de corrupción, cooperación internacional en investigaciones de corrupción, lavado de activos, extinción de dominio, pues es el puntaje más alto que se tiene, pero este resultado obviamente es atribuible al trabajo que hizo en su momento la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la Exicig, que ya no se encuentra en el país, que hicieron bastantes avances en materia de investigación. Lamentablemente, ahora estos avances se encuentran en riesgo por la destitución anómala que tuvo Juan Francisco Sandoval y que pues prácticamente está en el exilio, y que ahora el Ministerio Público ha sido debilitado, no solamente en temas de lucha contra la corrupción, sino en general. La criminalidad en Guatemala se ha ampliado y es sensible para todos nosotros. Para desagregar estos 5 ejes y conocer, digamos, la estructura de este informe, pues me permito presentarles la información ya desagregada sobre cada uno de estos ejes. El primero, si recordamos, es fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. De aquí se evaluaron algunos compromisos que son el fortalecer la autonomía e independencia judicial, el promover la equidad y la igualdad de género en las políticas anticorrupción, incluir a diversos grupos en situación de vulnerabilidad en medidas anticorrupción, el garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de los servidores públicos, medidas de prevención para conflictos de intereses y promover códigos de conducta de servidores públicos, y vemos cómo realmente lo que resalta es esa reducción de espacios. Miren, Guatemala atraviesa una crisis en temas del sistema de justicia. Primero, porque hace ya más de 2 años no se eligen o no se designan a magistrados de la Corte de Suprema Justicia ni magistrados de salas de apelación. Y esto se refleja en este puntaje de 0.51. Aunado a ello, los ataques que viven algunos jueces el día de hoy, por ejemplo, el juez Chitumul va a atravesar una audiencia en la que posiblemente se le retire el antejuicio, fue el juez que condenó a la vicepresidenta Roxana Valdetti, pues hacen ver que hay un reto muy fuerte en temas de independencia y autonomía judicial. No extraña este puntaje tan bajo y no extraña que realmente el país esté sumido en una condición de crisis en el sistema de justicia. Aunado a que el mismo sistema de justicia también promueve acciones en contra de los ciudadanos, que muchos de los entrevistados, de las reuniones que tuvimos, pues mencionaban la criminalización, hacen ver que hay una reducción de espacios para incluir a los grupos en situación de vulnerabilidad en las
medidas anticorrupción. Miren, primero Guatemala no tiene una política anticorrupción, ni una política de transparencia, mucho menos va a incluir a grupos vulnerables. Ejemplos claros que se mencionaron durante el estudio fue que el año pasado se aprobó fallidamente un presupuesto general de la nación, pero en ningún momento existió lo que el mismo gobierno menciona como gobierno o como presupuesto abierto o gobierno abierto, en el cual realmente la participación de pueblos indígenas, la participación de mujeres es reducida o casi nula en esa conformación del presupuesto nacional. Aparte de ello, el puntaje de 0.24 y 0.42 para promover la equidad e igualdad de género manifiestan ese cierre de espacios. Digamos, las mujeres no tienen esas condiciones. Bastantes de las organizaciones lo mencionaron, especialmente a las de Mariposa mencionó que no existe espacio para la participación política de las mujeres. Incluso se han apoyado, las mujeres han promovido algunas acciones para que se respete esa participación, la paridad, la participación de pueblos indígenas, pero tanto el Tribunal Supremo Electoral como el mismo Congreso, pues no han tenido esa apertura de incluir dentro de sus propuestas o dentro de ese fortalecimiento la participación de pueblos indígenas, de mujeres y mucho menos de comunidad LGTBIQ, que ven mucho más reducidos sus espacios. Además, es cierto, se evaluó también los códigos de conducta, los conflictos de intereses, los procesos de contratación de servicios públicos o de los servidores públicos, pero realmente ninguno de ellos superó el puntaje de 1. Tenemos un sistema de servicio civil muy débil que data de los años 60 y que realmente no garantiza que exista una carrera de servicio civil, ni siquiera un sistema integral que se integre, y valga la redundancia, un sistema que integre todos los sistemas de servicio civil en Guatemala. Hay servicio civil municipal, servicio civil en el organismo judicial, en el legislativo y en el ejecutivo, y eso hace una dispersión que se manifiesta en el que nuestro sistema sea débil. A nivel de Guatemala, en este compromiso, pues Guatemala aparece con un puntaje de promedio de 0.63. Si ustedes se dan cuenta, estamos junto a países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, que tienen el puntaje más débil en este aspecto. Resalta que en algunos de estos países también hay normativas que se han aprobado para reducir los espacios de participación de la sociedad civil. Dígase, en nuestro caso, las reformas a la ley de ONGs, que plantea un control o sobre todo una cancelación discrecional de las organizaciones cuando alteren el orden público, lo cual no se aleja mucho de las leyes que se han aprobado en Venezuela, en Nicaragua especialmente, que tienen retos democráticos muy fuertes. En el otro aspecto que podemos ver, transparencia, acceso a información, protección de denunciantes y derechos humanos, especialmente libertad de expresión, también vemos como los puntajes son muy bajos. El más bajo quizá es que no existen estadísticas para evaluar las políticas de transparencia en Guatemala. Además, los órganos como la Procuraduría de los Derechos Humanos, que son los garantes del acceso a información pública, no tienen los recursos suficientes. Incluso el fortalecimiento a estos entes se ve en todo lo contrario, porque vemos cómo el procurador de los derechos humanos ni siquiera tiene los recursos para funcionamiento, le tienen estancada una deuda de más o menos 20 millones de quetzales que hacen que no funcione de forma adecuada y que violenten los derechos humanos de toda la ciudadanía. Una política en la que realmente no existe un compromiso por parte del Ejecutivo ni por parte del Congreso para poder fortalecer estos órganos, ni el acceso a información pública. Tampoco hay sistemas nacionales anticorrupción, digamos, no hay políticas que haya aprobado el Ejecutivo, ni este gobierno ni el anterior. Quizá la que se pueda mencionar que aparece con un puntaje mayor es el tema de políticas de gobierno abierto, que es implementado por entidades del Ejecutivo, pero que realmente solamente han servido para tratar de legitimar la imagen de un Ejecutivo que tiene pues una percepción muy baja de efectividad en Guatemala,
gobierno abierto simplemente es instrumentalizado, y varias de las entrevistas que se hicieron, pues hicieron mención de que el espacio de gobierno abierto realmente no funciona para promover luchas contra la corrupción ni promover la transparencia, sino simplemente para instrumentalizarse, como tratando el gobierno de pues, limpiarse la cara a través de este tipo de iniciativas. Aparte de ello, pues sí hay un avance en tipificar penalmente actos de corrupción, pero no a nivel de avance, sino simplemente se ha sostenido, incluso se han, pues con algunas de las últimas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, ahora varios de los delitos de corrupción que estaban tipificados ahora tienen conmuta, es decir, los mismos condenados por corrupción pueden salir libremente a pesar de ser condenados sin poner el pie en la cárcel, y esos son algunos de los actos que se están llevando acá en Guatemala, lo cual evidencian estos bajos puntajes. Si se dan cuenta, pues estamos en 0.49, 0.27, 0.12, 0.24, lo cual a nivel general, si ustedes se dan cuenta, Guatemala es uno de los que tienen más bajo puntaje de toda Latinoamérica en este aspecto de lucha contra la corrupción, de transparencia, de protección de denunciantes, de promover el acceso a información pública. Pues solamente somos superados por Nicaragua y Haití, que son los que tienen el puntaje 0.33, y Guatemala, que aparece a la par de El Salvador, Venezuela es la que tiene el puntaje bajo, y Guatemala, que tiene el puntaje 0.42, ocupa la tercera posición en el sótano, digamos, de los peor calificados en estas valoraciones. En el tema de financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales, vemos que pues, se tiene un avance mediano, no se llega al 1, que pues, implica que hay algún avance. Esto pues, se manifiesta en el hecho de que sí hay unas normativas de control al financiamiento electoral, del gasto público o del gasto que emiten los partidos políticos. En las últimas elecciones existió una plataforma de rendición de cuentas, pero no todos los partidos subieron esa información. Y tampoco existen sanciones. Incluso algunos de los partidos políticos que lideran ahorita el Congreso, algunos vinculados incluso al narcotráfico, que posiblemente tienen pues financiamiento ilegal, pues siguen funcionando, no existen cancelación de partidos. Acá en Guatemala, sí, digamos, el Tribunal Supremo Electoral no ha tenido la capacidad de cancelar a estos partidos, y esto claramente se manifiesta en este puntaje 0.94 sobre 3, que evidencia una debilidad muy grande en el Tribunal Supremo Electoral y que hacen ver que realmente los partidos pueden hacer y deshacer lo que quieran acá en Guatemala. Incluso el partido oficial no cumplió con presentar sus reportes, y eso se manifiesta también dentro del foro. A nivel de países, pues Guatemala no está mal a nivel normativo, como les digo, se evaluó tanto la parte normativa como de práctica. Hay un avance, digamos, la mayoría de países tienen un puntaje de 1, 1.5, 2 en los casos de Perú, por ejemplo, que tienen un sistema fuerte de control a los partidos, pero Guatemala no llega a tener su puntaje de 1 sobre 3. Entonces, siempre nos mantenemos bajos a pesar de que nuestra normativa es en realidad algo fuerte. En prevención de corrupción en obras públicas y compras públicas, podemos ver que sí hay un avance, o sea, se reconoce el esfuerzo de las autoridades, tanto actuales, pero especialmente las anteriores, que han mantenido un sistema activo, Guatecompras. Recordemos que ha sido un esfuerzo de muchos años, se ha reformado la ley, las últimas reformas fueron del 2016, y sí hay uso de sistemas electrónicos de compras y contrataciones. No termina de ser un sistema transaccional, como les digo, no se garantiza realmente que puedan evitarse riesgos de corrupción, pero al menos es una vitrina que funciona para ver qué es lo que está realizando, qué compras está realizando el Estado. Una vitrina, digamos, hay gran corrupción, es una realidad, hay gran corrupción en compras públicas, especialmente en obras públicas. Vemos cómo grandes contratistas impunemente pues realizan compras o son proveedores del Estado sin ningún tipo de restricción. Hay grandes investigaciones también que presentó la CICIG y la PESI en su momento, y
el sistema de Guatecompras sí ha funcionado para poder evidenciar todas esas compras anómalas, pero no pasa de ser una vitrina de la corrupción, básicamente, porque sí es transparente, pero no hay ninguna medida ni sanción ni medidas de prevención de la corrupción. Y esto, por ejemplo, en la barra segunda que aparece en la pantalla, podemos ver que no hay ni siquiera cláusulas anticorrupción en las contrataciones del Estado. No se evitan. Y esto implica que no hay ningún avance en este compromiso y hace ver que realmente sí, existe un sistema de Guatecompras que transparenta las compras, pero no hay ninguna medida anticorrupción, no hay ninguna forma, ni fórmula, ni política anticorrupción, especialmente en obras públicas, en el Ministerio de Comunicaciones, que puedan limitar esa discrecionalidad para las contrataciones que se hacen, especialmente en las obras públicas. Y aparte, pues aparece un puntaje alto ahí, que es implementar medidas para la reducción de la burocracia. Aparece un puntaje alto porque mientras se hacía el estudio, se aprobó una ley para de simplificación de trámites, es decir, lleva unos 3 meses esa ley en vigencia, no se ha implementado adecuadamente, pues simplemente se aprobó y pues se ve reflejado en el que existe al menos una normativa, pero tampoco refleja que se haya implementado de forma adecuada. Como se dan cuenta, a nivel general también Guatemala aparece con un puntaje más o menos promedio en el tema de compras y contrataciones, y esto implica que pues, se mantiene, como les digo, el sistema de Guatecompras sí funciona, las comisiones de auditoría social las utilizan, pero han necesitado de conocimientos técnicos para poder monitorear las compras y contrataciones. Y en el tema de cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno, el crimen organizado, al lavado de activos y recuperación de activos, si se dan cuenta, sí tenemos un avance, pero estos avances se los atribuimos a el trabajo que realizó Juan Francisco Sandoval en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que en algún momento también tuvo el apoyo de la CICIG, pero que en estos momentos, pues, mientras se conformaba este informe, pues la fiscal general decidió destituir a Juan Francisco Sandoval, e incluso la fiscal general ahora aparece nominada pues, como una persona vinculada a casos de corrupción por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces vemos que estos puntajes en el futuro pues están en riesgo, digamos, las investigaciones de gran impacto que se habían levantado en Guatemala, todas esas investigaciones por tanto que alteran la independencia judicial, el tema de megaobras o las contrataciones públicas, la corrupción en el sistema de obras públicas, la corrupción de altas personalidades, expresidentes, pues todo eso llevó a este puntaje, pero ahora con el retiro de Juan Francisco Sandoval, pues todos esos esfuerzos anticorrupción quedan en riesgo y lamentablemente pues podrían dejar al país en una situación mucho más crítica. Entonces, frente a otros países, pues Guatemala mantuvo el promedio en este indicador, o sea, hay avances en investigaciones, en extinción de dominio, pero lamentablemente eso está en riesgo. Entonces, estos son como los resultados. De manera de conclusiones, pues en los últimos 2 años, Guatemala sufrió un retroceso en materia de gobernabilidad democrática. Hay que resaltar las restricciones de espacios para la sociedad civil, las reformas a la ley de ONGs es un claro ejemplo, el ataque sistemático que está sufriendo el Procurador de los Derechos Humanos y también algunos jueces independientes, la restricción de espacios para los grupos vulnerables, mujeres, pueblos indígenas, comunidad LGTB, son algunas de las conclusiones que se tienen sobre este estudio. Hay pocos avances en materia de transparencia y acceso a información pública. Hay incluso restricción de recursos presupuestarios para el Procurador de los Derechos Humanos. También hay marcados retrocesos en la temática por la criminalización que se está viviendo, digamos, a denunciantes, por ejemplo, que lo manifestaban algunas comisiones de auditoría social. Como tercera conclusión está que las pocas políticas anticorrupción que existen en el país son instrumentalizadas, como la política de gobierno abierto o la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que no han tenido
avances, ni siquiera se conoce realmente de cuáles han sido de los casos que conocen, ni tampoco que el cumplimiento de los compromisos en gobierno abierto. Estamos en una situación en la que estos mecanismos simplemente se instrumentalizan por parte del gobierno. Como cuarta conclusión, pues también existe avances normativos en regular el financiamiento de la política en Guatemala, pero en la práctica las capacidades del Tribunal Supremo Electoral se ven limitadas, los partidos políticos no respetan esta normativa e incluso hay intentos de que estas normativas pues se retrocedan y el Congreso pues apruebe reformas a la ley electoral y de partidos políticos que quiten estos controles al financiamiento de la política. Además, el tema de adquisiciones públicas, como les decía, el sistema de Guatecompras, pues, son unas herramientas importantes de fiscalización para la ciudadanía, pero se necesita de conocimiento técnico para su uso. Aparte, no termina de ser un sistema transaccional, con lo cual pues, hay mucho que avanzar en este tema. Y aparte, en obras e infraestructura no existen verdaderas políticas anticorrupción, no se involucran, ni siquiera se contemplan cláusulas de prevención de corrupción en los contratos de obra pública, con lo cual realmente vemos que el sistema de Guatecompras solamente sirve como vitrina a lo que pues, se sigue siendo como práctica acá, que es la corrupción en las compras y contrataciones. Y los avances en materia de combate al crimen organizado, lavado de activos, investigaciones, pues han tenido una avanzada con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pero ahora que se destituyó a Juan Francisco Sandoval, pues hay graves riesgos de retroceso y especialmente hay una falta de independencia judicial y fiscal, especialmente en el Ministerio Público, dada la vinculación o la posible vinculación de la fiscal general con casos de corrupción. Ya pues ha sido nominada como una persona corrupta por parte del Departamento de Estado. Pues las recomendaciones básicas que nosotros hemos aglutinado son, primero, garantizar la autonomía e independencia judicial y fiscal para promover el Estado de Derecho y el acceso a la justicia en casos de corrupción. Dos, garantizar la participación de pueblos indígenas, mujeres y grupos vulnerables con criterios de equidad e igualdad de género en la construcción de políticas anticorrupción. Garantizar el acceso a información pública, la auditoría social para que esta no sea criminalizada, como ha venido sucediendo en algunos casos, y abordar medidas para enfrentar las amenazas que existen contra la integridad o la vida de quienes ejercen el derecho humano de auditoría social y de acceso a información pública. Además, garantizar la independencia política y financiera de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, que es el garante de acceso a información pública en el país, y el traslado de los recursos públicos que le adeudan a dicha entidad. Como se solicita públicamente que el Congreso apruebe ese traslado, pues hay una crisis financiera en la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Otra de las recomendaciones es fortalecer las medidas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas de organizaciones políticas, especialmente fortalecer al Tribunal Supremo Electoral para que este sea realmente supremo, que sea independiente. Fortalecer el sistema electrónico para compras gubernamentales, Guatecompras, para pasar de una plataforma que es un sistema en el que se muestran las compras a pasar a ser una plataforma transaccional que asegure la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas y sobre todo también la competencia que pueda existir entre los proveedores del Estado. Y como última recomendación, pues garantizar esa independencia fiscal y el seguimiento de las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, del Ministerio Público y los procedimientos de cooperación internacional y extinción de dominio en Guatemala. Entonces, esa es, digamos, la presentación. Dejo el periodo de preguntas, respuestas, opiniones, el periodo de intercambio que podamos tener como organizaciones y también a la prensa que nos acompaña. Muchísimas gracias. Ricardo, tienes la palabra. Gracias, Ricardo de ICEF. Ricardo Bárcenas. Y buenos días a todas y todos. Deseo felicitar por este trabajo que se está presentando hoy. Realmente es una contribución sustantiva y es como
darle al remo contra la corriente por todo lo que ya se expuso que está aconteciendo acá en Guatemala en particular, pero no solo en Guatemala, en la región centroamericana. Estamos viendo retrocesos, agendas regresivas muy peligrosas. Y acá quisiera también enfatizar algunos procesos que nos preocupan mucho y que creo que este informe está mostrando con meridiana claridad. Uno es el tema de la pérdida de, llamémosle de alguna manera, del valor y la credibilidad de la transparencia por parte de las autoridades. Digamos, siempre se ha sabido que cuando un gobierno, ya sea local o nacional, una legislatura, una magistratura en el Poder Judicial, es transparente, esa es una condición necesaria, pero es insuficiente. Y lo que vemos es que las autoridades, incluso en el mejor de los casos, están dando pasos para avanzar en temas de transparencia que no tienen un efecto real sobre la disminución de la corrupción. Guatemala creo que está siendo un caso muy claro que no necesariamente más transparencia implica menos corrupción. Y este es un tema muy complejo que creo que este informe es una contribución importante para ayudarlo a entender. Por ejemplo, el tema de las adquisiciones públicas. En el sistema Guatecompras, lo que tenemos es una bitácora razonablemente completa en donde se publican en general la gran mayoría de los documentos de las operaciones de compra y compra públicos. Pero que esta opción en adquisiciones públicas está haciendo una corrupción transparente, porque se hace con descaro. Incluso en Guatecompras se publican las facturas, se publican las bases de licitación que han sido amañadas y dirigidas para favorecer a tal o cual proveedor. Entonces, aún en el mejor de los casos, cuando se tiene más transparencia, pero la impunidad ha llegado a ser un problema de magnitud estructural, de magnitud generalizada, entonces, aun cuando se tiene más transparencia, si prevalece la impunidad, entonces no necesariamente eso es una contribución a reducir o avanzar en el fenómeno de la corrupción. Entonces, yo creo que este estudio, estos resultados deben analizarse minuciosa y cuidadosamente, porque claramente nos están diciendo que yo creo que la gran mayoría de las organizaciones y las personas que nos encontramos aquí reunidas, sí tenemos pues claramente una afinidad en identificarnos en la lucha por la transparencia, contra la impunidad, contra la corrupción. Pero estos son fenómenos sumamente complejos y debemos alejarnos de las recetas tradicionalistas, como por ejemplo lo de gobierno abierto, ¿verdad? Que esos son ya espacios que más caen en el mundo de la demagogia y la propaganda gubernamental que en esfuerzos auténticos. Yo os invito a estudiar cuidadosamente los resultados que se nos han presentado para entender fenómenos complejos como el que está ocurriendo en Guatemala. No necesariamente con más datos públicos se está reduciendo la corrupción. Y esos son debates que se deben tener y profundizar más. Muchas gracias. Felicitaciones de nuevo. Gracias, Ricardo. Tengo levantada la mano de Linsley y también tengo una pregunta en el chat del periodista, perdonen, es Ernesto Citamul, y nos pregunta, previo a darle la palabra a Linsley, perdona, nos pregunta ¿cuánto se toma en cuenta la llamada pequeña corrupción que corresponde a los gobiernos municipales en el estudio que se ha presentado? Pues miren, tratamos de aglutinar a organizaciones que trabajan en el territorio. De hecho, trabajamos mucho con las comisiones de auditoría social, se encuentran y mucho de lo que se recogió es parte de ese conocimiento que tienen ellos porque hacen auditoría social en los territorios. Entonces, a nivel práctico, por ejemplo, en temas de acceso a información pública,
el resultado que se presenta, que no hay avances en el acceso a información pública, tiene mucho que ver en las solicitudes de información pública que han realizado estas comisiones y que, lejos de darle la información, todo lo contrario, resultan criminalizados, y eso se muestra en el estudio, y también el ataque sistemático que vive el Procurador de los Derechos Humanos. Entonces hay información que se recolectó a nivel de estos territorios que representan las comisiones, y también a nivel nacional y normativo de qué tipo de leyes son las que tenemos. Entonces, digamos, se toma en cuenta esas circunstancias. Le doy la palabra a Liz, que tiene la mano levantada. Gracias, Eddie. Pues igual me sumo a, pues tuvimos los que estamos aquí la oportunidad de participar en el estudio. Me parece muy importante, considero una buena práctica hacer estos ejercicios de devolución. Decir, así quedó, ¿verdad? Así están, estos son los resultados, así lo hicimos, porque las organizaciones que participamos en la elaboración de este estudio, pues nos sentimos reflejadas en las respuestas que se dieron. Entonces, considero que es importante hacerlo de esta manera. De igual, comparto que la situación sobre corrupción en Guatemala es muy delicada. Cada vez se cobra más vidas y se suma a eso el poco acceso a la justicia que estamos teniendo, ¿verdad? La debilidad que tenemos en el Ministerio Público. Es preocupante lo que está sucediendo con la salida de Juan Francisco Sandoval y los señalamientos que ya se hacían dentro del informe con respecto a la posición de la fiscal general. Yo quiero decir que este es un buen punto de partida, no solo para comprender lo que está sucediendo, sino para definir estrategias que podamos implementar de manera conjunta. El próximo año tenemos la elección de la fiscal general, también tenemos elección del procurador de derechos humanos, y es algo que pudiéramos pues colocar, ¿verdad? Seguir colocando en la palestra pública, porque las elecciones generales son el 2023, y yo quiero decir que no podemos verlo solo en función de las cuestiones electorales. Aquí tenemos que ver en función de cómo esta situación de corrupción tan instalada dentro del país y las estructuras de gobierno están cobrando vidas, y que lo debemos de ver de manera mucho más estratégica, y que pues se requieren, comparto, ¿verdad? Y me preguntaban qué piensa de los portales electrónicos o los portales de transparencia, y veo, sí, qué bien, ¿verdad? Me alegra mucho que haya todo ese acceso a la información. Sin embargo, ese acceso a la información, justo, ¿verdad?, no garantiza una menor corrupción. Lo que garantiza que haya una menor corrupción es la demanda de la ciudadanía. La demanda de la ciudadanía por transparencia, la demanda de la ciudadanía porque comprendamos lo que significa un portal, cómo es que se establecen las bases de cotización, de licitación y esto, cómo accedemos a esa información cuando mucha de la población guatemalteca no tiene acceso a Internet, cuando mucha de la población guatemalteca no tiene un dispositivo inteligente con el que pueda acceder a esto. Entonces, creo que los resultados, ¿verdad?, que Acción Ciudadana nos presenta hoy, y de la cual fuimos las organizaciones acá presentes, pues consultadas para hacerlo. Podemos decir que Acción Ciudadana lo que hizo fue sistematizar, ¿verdad?, estos compromisos que Guatemala pues se comprometió de acuerdo a esta cuestión internacional de Lima, el Pacto Internacional de Lima. Son un punto de partida, y son un punto que nos debe invitar a elaborar acciones para continuar posicionando lo que implica la corrupción en la vida de la ciudadanía guatemalteca. En cuanto al tema del COVID, más de 11,000 niños y niñas han perdido a su mamá o a su papá por COVID. Más de 13,000 muertes, ¿verdad?, por COVID. Los hospitales siguen estando en condiciones muy precarias para la atención. No toda la población tiene el esquema de vacunación completo. Hoy ya no hay vacunas para los niños y adolescentes en la edad para las vacunas. Entonces, si vemos que tenemos el gran reto de vincular la corrupción
con la cotidianidad, con la vida cotidiana del ciudadano y ciudadana. ¿Cómo se vincula eso? Creo que es un reto para nosotros como organizaciones y en el caso de nosotras, ¿verdad? Como una organización de mujeres, ¿cómo hacemos que esa cotidianidad realmente le afecte, coincida, ¿verdad? ¿Cómo es que yo no tengo agua en mi casa? ¿Cómo es que no cuento con servicios de salud? ¿Cómo es que la escuela de mi hijo, de mi hija, está en precarias condiciones? ¿Cómo es que se paga un seguro y ese seguro no resuelve absolutamente nada para mis hijos y mis hijas, pero sin embargo tiene un gran presupuesto ahora en la propuesta de presupuesto que se presenta? Entonces, ese creo que es uno de los retos, ¿verdad? Este informe que se nos presenta el día de hoy, cómo lo vinculamos a la cotidianidad y cómo esa cotidianidad también nos ayuda a trabajar en estrategias conjuntas para que la ciudadanía cada vez sea consciente y demande a las autoridades transparencia, rendición de cuentas y que cumpla con estos compromisos anticorrupción. Gracias, Eri. Gracias, Linz. Muy amables tus palabras y pues sí, esa es la realidad que estamos atravesando en el país y que hay mucho por trabajar, especialmente en transparencia, pero que esta transparencia se refleje en lucha contra la corrupción y que se involucre a los grupos vulnerables. Alejandro Aguirre también tiene levantada la mano. Tienes la palabra, Alejandro. Sí, gracias a todas y a todos, ¿no? Buen día. Alejandro Aguirre de Congecop. Definitivamente un informe muy valioso, ¿no? Que tal como se dice, pues refleja la realidad en que estamos viviendo como país, ¿no? Realmente, pues valoramos el esfuerzo de las diferentes organizaciones, reconocer el liderazgo de Acción Ciudadana para poder concretizar, pues, el informe, ¿verdad? Un informe que para nosotros, pues, es completo, es integral y que por lo tanto refleja los niveles de gobernabilidad democrática que hay en el país. Igualmente consideramos que hay un reto muy importante en el sentido de saber aprovechar el informe, darlo a conocer. Ahí hay un reto, creería yo, de masificar, socializarlo a diferentes niveles y claro, me imagino que va a ser una tarea por ahí de las organizaciones para poder realmente socializar el informe, ¿no? Entonces, gracias. Gracias, Alejandro. Pues no veo más manos levantadas. No sé si alguien quisiera participar. ¿Alguien más en el chat? Tampoco veo más preguntas. Ya estaremos socializando también con los demás periodistas que no nos pudieron acompañar y también otras organizaciones. Este informe se estará subiendo también a una plataforma que es el Observatorio contra la Corrupción. Les invitamos a que pues googleen. Tal vez alguien me puede ayudar con la dirección ahí que es la general, en donde se aglutinan todos estos informes de país y puede hacerse la comparativa entre lo que ha presentado, por ejemplo, Chile, Perú, Argentina, Honduras, Nicaragua, Guatemala, y ver ya con más detenimiento esos datos a nivel comparado y qué situación estamos a nivel latinoamericano. Si pudiéramos escribir tal vez en el chat la dirección, igual lo vamos a estar publicando en las redes sociales de Acción Ciudadana, y vamos a estar también publicando un comunicado que ya pues varios de ustedes ya lo conocen, en el cual se resume básicamente esta presentación. Entonces, con esto, pues nosotros terminamos con la presentación del informe. Si no hay ninguna otra pregunta, pues les agradecemos bastante el haber participado en esta sesión y sobre todo a las organizaciones el haber participado en las reuniones que se han tenido. Tiene la mano levantada la Comisión Ciudadana, no sé qué comisión, pero tiene la mano levantada, tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias por la presentación. La verdad es que involucrar a las diferentes comisiones fue muy importante.
fue un poquito deprimente al final responder las preguntas porque te das cuenta que realmente mal estamos. Digamos, en nombre de la red, también agradecemos el involucramiento y esperemos que podemos seguir adelante. En el caso de los pequeños, lo que mencionó la pequeña corrupción, eso a nosotros como Comisión de Santiago Atitlán nos preocupa mucho porque sí hay evidencia de una movida a nivel nacional en torno a esas pequeñas publicaciones sin concurso y lo que son menos que 25,000 quetzales, lo que son menos que 90,000. Y no hay mucha manera de como fiscalizarlo que no sea en el mismo lugar en donde supuestamente se hizo las diferentes cosas, ¿no? Y esperemos que este informe ayude a evidenciar estas cosas y muchas gracias. Gracias, Shelani, y gracias a ustedes por la participación. Tiene la mano levantada Raúl Marroquín también. Buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que, digamos, para nosotros las comisiones ciudadanas de los 10 departamentos en que estamos ubicados, creo que es muy importante la presentación de este informe, pues. Nosotros en lo personal creo que es la primera vez que participamos, por lo tanto creo que le pusimos, como quien dice, mucho ojo a la situación y tratar de ser protagonistas por esta primera vez que estamos participando. Me parece muy interesante el informe, los datos concretos así duros que se están dando, y creo que, como dicen los compañeros que me antecedieron con la palabra, hay que sacarle el provecho que este informe merece en darlo a conocer a la población, pues porque no es, digamos, ahorita estamos se puede decir un selecto grupo que estamos compartiendo el informe, pero creo que nosotros, por los contactos que tenemos, lo debemos de compartir para que la gente también se vaya apropiando de ese mismo informe y vaya tomando conciencia del papel que debemos de jugar como ciudadanos y ciudadanas en estos momentos de crisis que está viviendo el país. Nosotros en lo personal agradecemos el habernos tomado en cuenta y seguiremos siendo parte del observatorio como la corrupción. Creo que el próximo informe que se va a elaborar va a estar muy más crítico que esta situación, por la situación que estamos viviendo más crítica con todos los poderes del Estado cooptados. Y nosotros como ciudadanos de alguna manera estamos teniendo que estarnos cuidando de no cometer ningún error, porque de alguna manera vamos a ser criminalizados y de alguna manera llevados a la cárcel. Entonces, creo que debemos de sacarle el provecho que este informe merece. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos los que participaron en la elaboración del informe y a Acción Ciudadana principalmente, que nos dio la oportunidad de ser parte protagónica de la construcción del informe. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Raúl. Muy amable tus palabras. También tiene la palabra la Comisión de Chichicastenango, que levantó la mano. Muy buenos días, Eddie. Pues nosotros, la Comisión de Chichicastenango, estamos agradecidos por el informe que ustedes hicieron como Acción Ciudadana. Pues eso nos da la idea, pues, de que en Guatemala los tres poderes del Estado, ustedes mencionaron del Congreso, el Ejecutivo, el Judicial, pues sabemos que están hundidos más en la corrupción. Yo sugiero que de todas las comisiones a nivel, quizás no a nivel nacional, en los 10 departamentos, yo pienso sacar los informes, hacer las auditorías sociales en cada departamento o en los municipios que nosotros trabajamos, y hacer los informes y hacer un informe general, y así dar cuenta cómo trabajan las municipalidades, cómo invierten ellos el dinero, cómo lo gastan, en cuanto a ellos la inversión pública, la inversión
bueno, hay varias clases de inversión que hacen las municipalidades. Entonces, yo pienso que de las comisiones que estamos en las 10 comisiones que mencionó Raúl, hacer las auditoría social, porque ese es parte del ejercicio que nosotros estamos haciendo. Quizás no lo podemos hacer tan lo técnico, pero hagamos el intento y después hacer un informe general para darle cuenta cómo trabajan las municipalidades. Recuerdo yo en la red, en el año 2019 hicimos un plan estratégico y en el plan estratégico se decidió hacer la auditoría social sobre la tasa de alumbrado público. Preguntar cuántos millones de quetzales entran cada año en las municipalidades y cómo lo invierten. Entonces, eso no lo hemos hecho. Entonces, yo solo hago una sugerencia a los compañeros si nos centramos a eso o bien buscar otras informaciones. Esa es mi sugerencia, licenciado. Gracias por el espacio. Muchas gracias, gracias por sus palabras y también por haber participado en el informe. Estaremos realizando otros esfuerzos desde las comisiones y apoyo, ¿verdad?, para que puedan realizar las auditorías sociales. Tengo la palabra de Hugo, también tiene la mano levantada y pues ya vamos un poquito sobre tiempo. Creo que sería la última participación. Gracias, Hugo. Gracias, Juan. Sería así breve. Sí, el informe pues realmente pone de relieve la situación tan grave y el deterioro que el país ha ido sufriendo. Y lo que sí veo, digamos, acá estamos solo una parte de sociedad civil y lo que sí me preocupa a mí como país es de que como sociedad civil estamos conscientes de esta problemática, pero también creo que este debería ser un llamado a la sociedad civil en general a que sumemos esfuerzos, las distintas organizaciones que estamos trabajando por lo mismo y que articulemos, porque yo creo que lo que complementaría un poco el informe es precisamente que la sociedad civil lo que le resta, aparte de conocer esta realidad, realmente creo es trabajar en la articulación para lograr objetivos comunes, ¿verdad? Porque, digamos, esto es un producto de una parte de sociedad civil. Habrán otros que están haciendo tal vez otro tanto lo mismo, pero creo que al final, si queremos tener incidencia y si queremos lograr avanzar más, sí deberíamos de ir trabajando también como sociedad civil en articular más, ¿verdad? Entonces, eso no demerita el informe para nada. Yo creo, lo menciono nada más como un complemento y como tal vez un paso a seguir, o sea, como para darle mayor valía a los resultados estos, es ponernos el compromiso de como sociedad civil lograr una mayor articulación. Gracias, Hugo. Sí, yo creo que esa es la idea y pues ahora que toca socializarlo, pues tal vez dar a conocer a las demás organizaciones que no han participado o que pues quizá tengan algún interés en conocer estos resultados. De igual forma, pues nosotros seguimos trabajando para poder pues fortalecer a esta sociedad civil que ahora más que nunca necesitamos unirnos frente a los retos que plantean las decisiones políticas de este gobierno y lo que pueda pasar en el futuro de aquí a 2 años que llegan las elecciones y las elecciones que se van a dar también de fiscal general y procurador de los derechos humanos, que creo que son trascendentales. Bueno, pues muchísimas gracias por todos sus comentarios, por toda la retroalimentación, las sugerencias, creo que son muy valiosas y vamos a tomarlas en cuenta para poder socializar y en otro momento quizá hacer un ejercicio similar para poder continuar con este tipo de mediciones. El trabajo que se hace desde las comunidades, que también se hace desde tanques de pensamiento acá como en la capital, como ICEFI, con GECOP y las comisiones en los departamentos, trabajo con mujeres también que hace Alas de Mariposa y la asociación Lambda con la comunidad LGTBI, pues es valiosa y lo que se trata es de aglutinar a grupos que son diversos para poder monitorear este tema de corrupción que al final nos afecta a todos. Entonces, yo les agradezco mucho la participación en esta sesión, en la conformación de este informe y por el trabajo que se realiza también
en cada uno de sus espacios. Les agradecemos mucho la atención y pues nos estaremos viendo